todas las semanas a través de estas transmisiones. Pues es un gusto comunicarles que, bueno, estamos ya pues siguiendo toda esta serie pues de programas que consideramos que son relevantes para conocer pues las otras versiones, ¿no? Las que son históricamente incómodas. Nosotros como nacionalistas que pretendemos ser, pues estamos comprometidos con lo que nosotros entendemos que es lo mejor, ¿no? Lo mejor entendido como lo espiritualmente bueno, con pues la verdad, con el conocimiento, con la razón y pues obviamente pues con lo que es realmente verdadero, ¿no? La realidad espiritual que nos une a través de la religión. Es acá que nosotros en este afán pues obviamente nos hemos reunido como cada semana en cierta investigación a lo largo de estos días para acercarnos a uno de los personajes más icónicos para los entendidos de este proceso histórico tan importante que fue por la Segunda Guerra Mundial. Nos referimos a León Degrelle. Hoy vamos a hablar un poco sobre él. Él pues es un hijo de políticos católicos, estudió en la universidad, decidió dedicarse a las cuestiones del periodismo y bueno, pues obviamente dentro de esos ámbitos pues se llegó a conocer de los escritos de Charles Maurras. Pues, él fue un nacionalista francés y bueno, pues dentro de todos los escritos que él le llegaban, pues obviamente en algún momento, que también estaba de moda, le llegó pues lo que es la encíclica de Cuadragésimo Año, ¿no? Si recordamos, este es un texto que tiene que ver mucho con todo lo que es el corpus fundacional de la teoría social de la Iglesia y obviamente pues quedó pues vinculado, ¿no? Así a nivel aspiracional, sentimental y obviamente intelectual pues con todo lo que se dice ahí. ¿Por qué? Bueno, pues recordemos que todo lo que es la encíclica bueno, de Cuadragésimo Anno, Rerum Novarum, y bueno, todo lo que es ese sentimiento de la iglesia como madre que es hacia la protección de sus hijos, pues habla de los principios fundamentales en lo económico y la visión social que debe tener. Entonces, pues obviamente los entendidos en el nacionalismo, en el fascismo y bueno, en todas sus vertientes, pues entenderán que hay pues vinculaciones muy directas, ¿no? Muy íntimas, y pues llegan a las conclusiones eh, pues comunes, ¿no? La religión como así la tercera vía, que pues hay que proteger precisamente a lo que son los pequeños productores de valor, desde los trabajadores hasta, pues, obviamente los pequeños y medianos productores, la pequeña industria, pues, obviamente también los maquileros, etcétera. ¿Por qué? Pues, básicamente porque ellos son el sentir del pueblo, ¿no? Es la vocación de producción y tanto necesidad del mismo pueblo, ¿no? Y que esta debe ser protegida por líderes y por una estratagema, un Estado que pueda pues asegurar su permanencia, su crecimiento y demás, ¿no? Eso es lo que entiende a grandes rasgos en un acercamiento burdo, pero muy funcional de lo que es la tercera vía y el nacionalsocialismo, ¿no? Protección del pueblo, porque el pueblo es el que produce el valor, ¿no? Entonces, en medio de todas estas teorías, tanto políticas como religiosas, él, para el año de 1930, obviamente ya pasando todas las desgracias que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial, pues él se llega a trabajar en una firma editorial que se llama Christus Rex, obviamente Cristo Rey. Él tenía 25 años, ¿no? Cuando él toma el control precisamente de esa editorial y pues con fuertes pues, infusión de esa tradición cristiana, pues él le da todavía mayor energía y pues obviamente empieza la denuncia de los grupos banqueros, la usura, el poder monetario internacional y en general pues todo lo que
es enemigo del nacionalsocialista, ¿no? Pues de la gran banca y finanzas internacionales, movimientos supranacionalistas, lo que ahora se llama globalismo y demás, pues obviamente pues ellos tenían sus versiones a las cuales se enfrentaron en ese entonces. Recordemos que para ese entonces los socialistas pues hablaban ya sobre una guerra permanente, sobre la internacionalización de su movimiento obrero, etcétera, ¿no? Entonces, ya cuando el León Degrelle llega a tomar la iniciativa de esta editorial, pues obviamente ya los grandes avances ideológicos, organizacionales, sociales, políticos, en todos los sentidos, ¿no? Y por el lado institucional, formal de los estados, pues obviamente pues ya estaba contaminado, ¿no? Por todo lo que son las repúblicas liberales y demás, ¿no? Que aunque tenían una monarca, pero pues básicamente él solamente era el jefe de Estado, pero en general todo el gobierno y toda la estructura del resto del establishment, incluyendo gran parte del ejército, pues eran liberales, republicanos, masónicos y todo lo que eso conlleva. Entonces, pues él desde su trinchera, una pequeña editorial, pues empieza con gran vigor pues a tomar relevancia y pues retomando precisamente los escritos de todos los nacionalistas de ese momento inflamado ya por los triunfos de Mussolini y pues todo lo que se venía viviendo pues ya en Alemania desde el 24, pues obviamente también en Rumanía, pues fue toda una gran generación de grandes hombres, pues obviamente él llega a tomar un gran impulso y pues retoma pues, la idea, ¿no? De que, bueno, hay que estar bien entre todos los sectores sociales, entre todos los sectores públicos como privados, porque pues recordemos que el término de socialismo dentro de lo que es la teoría fascistas o del nacionalsocialismo, la tercera vía, socialismo tiene que ver, pues sí, con una política social, ¿no? O sea, de protección y demás, ¿no? Nada que ver con ese socialismo de lucha de clases y demás fantasías de los marxistas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues sigue avanzando. Uno de sus discursos o de los eslogans que llega a hablar, dice, nosotros somos de aquellos que no teniendo nada que perder y todo que ganar, hemos decidido reemplazar el régimen liberal por un nuevo régimen, a crear un mundo en el que el hombre pueda realmente vivir. Y pues básicamente, pues él siempre fue un joven fuerte, que en todas sus ideas, en toda su política, en todos sus escritos, pues siempre trataba de imponer esa impronta. Y pues obviamente fue muy bien recibido, ¿no? Por toda una población que, pues, como bien sabemos, después de la Primera Guerra Mundial, pues toda Europa quedó en la miseria, ¿no? Entonces, pues obviamente empezó a ganar votos, a tener cercanías y bien digo votos porque en 1936, ya convirtiéndose su movimiento en partido, pues obtuvo más de 250,000 votos, obtuvo senadores, obtuvo diputados, fueron 12 senadores y 21 diputados, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues empezaba a tambalear las estructuras pues, del establishment, ¿no? Entonces, como todos los movimientos nacionalsocialistas, pues tuvo que enfrentar muerte, persecuciones, etcétera. Pero no contaban con que León Degrelle, pues siempre contó, él siempre era el del espíritu joven, ¿no? El espíritu viril, que siempre buscaba, pues con gran tenacidad, sobrepasar a todos los retos que sus adversarios le ponían. Y eso fue, a final de cuentas, alcanzó, cuando llegó a Alemania a invadir Rusia, pues obviamente pues no dudó en enlistarse, ya lo que eran constituidas las Waffen-SS, pues él, junto con todo un gran número de voluntarios, formó lo que eran las SS de los balones, porque así se llamaba la región de la cual él venía, y pues sí, lograron mucha gran notoriedad en el frente del este.
Acabó la guerra y pues tuvo que resistir toda la persecución hasta que llegó a España y ahí siguió escribiendo y siguió siendo un gran activista, ¿no? Así como varios grandes personajes de la época que al terminar la guerra no se callaron ni se escondieron. Por ejemplo, en el caso de Maximiano y Portas, como era la sacerdotisa del rey, ¿no? Savitri Devi, pues él igual siguió escribiendo, ¿no? Otto Skorzeny, otro de ellos, en general, ¿no? Varias personalidades, y eso es lo que siempre lo distinguió, ¿no? Que a pesar de la edad, a pesar de que ya no había guerra, a pesar de las persecuciones, él siempre siguió creyendo pues, en sus ideales y pues en la grandeza que hay atrás de ese gran movimiento que es el nacionalsocialismo, ¿no? Que es la grandeza de Dios, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Vamos a dar la palabra a quien guste tomarla para poder comentar. Adelante. Sí, gracias, Hedrick. Mira, me gustaría comentar un poquito, como tú lo mencionas, de los países que en el siglo XX pudieron eh, tener digamos, esa forma nacionalista de política. Cada país tiene una figura muy importante. Rumanía, Codreanu; Alemania, Adolfo; Benito en Italia; José Antonio de Rivera en España y León de Greliel en Bélgica. Pero si comprendemos un poquito su cosmovisión, muy importante detectar que desde muy temprana edad decidió irse a ver ese movimiento cristiano, ese levantamiento católico en México. Tenía 17 años, él, como tú mencionaste, ya tenía al mismo tiempo tenía la responsabilidad de dos editoriales católicas de muy alto nivel intelectual, académico. O sea, él rescata unas editoriales de unos textos católicos que estaban realmente, pues nadie los leía, y él con ese empuje juvenil empieza a darle muy fuerte empuje. Logró que intelectuales de derecha estuvieran ahí escribiendo y pues levantó esos textos, ¿no? Esos periódicos. Él se viene como corresponsal a México. Se pasa un año eh, compartiendo, compartiendo y comiendo y viviendo con los cristeros, y eso es lo que marca su vida realmente. Cómo esa lucha a muerte contra un régimen opresor que trataba de extirpar la Iglesia Católica, la fe católica. Entonces él regresa, escribe un texto en 1923, Mis andanzas en México, y pues regresa y empieza y se mete a un partido político. Él estudia Derecho en la universidad y, y se mete a la política. Él sabe dado que encuentra pues un ambiente de corrupción, un ambiente de generación de los valores, etcétera, pues decide meterse a un partido político, como lo hizo Adolfo en Alemania. O sea, se mete a un partido católico y desgraciadamente pues encuentra resistencia, ¿no? Él dirige a un grupo de jóvenes, se meten en masa a ese partido católico, pero cuando los dirigentes empiezan a ver pues que tenían ideas pues muy fascistas, muy anticomunistas, etcétera, pues tratan de frenarlo. Y es cuando deciden, y en masa, así como entraron, en masa se salen y forman el Partido Rexista. Y como tú mencionas, o sea, tuvieron un muy buen resultado en las elecciones donde participaron. Eh, pero veamos los orígenes de León, ¿sale? O sea, la formación, primero, él venía de una clase acomodada, tuvo una formación católica muy interesante, muy fuerte, pero eso que le marcó su juventud, la guerra cristera en México, definió su vida totalmente.
Entonces, pues, ¿qué sucede? Pues deviene la guerra, deviene la guerra. Él al principio, pues en sus periódicos, pues eh, trataba de que Bélgica no se metiera en la guerra. ¿Por qué? Porque pues, bien sabía cuáles eran los bandos que se estaban enfrentando ahí. Pero pues cuando pues ya se abre el frente ruso es cuando ya se incorpora a la guerra mundial, se suma al ejército alemán y, y, forma la Legión SS de Valonia. Un montón de voluntarios de Bélgica se suman en masa también a esta guerra y, y se convierte en el extranjero más condecorado del ejército alemán. De hecho, era obligatorio, incluso para un general, el cuadrarse hacia León de Guille, porque él empezó desde abajo, subiendo de rango poco a poco como cabo, llegó a ser comandante y llegó a ser el comandante de su división. Como cabo, pues tuvo condecoraciones como la Cruz de Hierro, como el broche de combate cuerpo a cuerpo, que fueron tantos, tantos éxitos que se le dio el broche de combate cuerpo a cuerpo, pero en oro. Ya siendo comandante, pues se ganó la Cruz de Caballero, la Cruz de Caballero de hojas de roble, la Cruz alemana de oro, etcétera. O sea, como lo menciono, fue el extranjero más condecorado del ejército alemán. Y era él, una de las divisiones SS más importantes y que más sonaban. Peleó en el frente ruso, estuvo peleando ahí en Ucrania contra los rusos. Y uno de los hechos más famosos es el cerco de Cherkasy, donde pues prácticamente cercado a su ejército y dijo unas palabras: o rompemos el cerco y seguimos adelante, y rompieron el cerco. Ahí fue uno de los hechos más heroicos que se recuerda en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra, pues desgraciadamente fue ya en contra de Alemania, pues fue uno de los que decidieron no entregarse ni a un bando, ni a los americanos, ni a los rusos. Él decidió escapar y escapó hacia Noruega. Desgraciadamente en la parte de Noruega, pues también tuvo que escapar de ahí, escapó en un avión y prácticamente se estrelló en las playas de San Sebastián en España, y pues ahí es donde logró pues tener una vida consecuente con sus principios. Afortunadamente en España pues estaba Franco, que protegió a muchos de los exiliados alemanes, y este fue uno de ellos. En ese momento, incluso en Bélgica, ya definida la guerra, en Bélgica, en ausencia de él, lo juzgaron con pena capital. Entonces él ya no podía regresar a Bélgica. Ya no podía regresar a Bélgica, e incluso estuvieron durante años pidiendo la extraditación de León de Grillé. Pero Franco se mantuvo inflexible en ese sentido, logró tener una vida, se reunió con su esposa, sus hijos, y pues fundó una empresa constructora. En, ese, en esa región de Andalucía donde le tocó a él estar y terminar sus vidas, es donde él encuentra un grupo de jóvenes y impulsa la formación del grupo Sedade, donde pues sabemos que uno de sus más brillantes personajes son Pedro Varela, del cual ya platicamos en un programa anterior. Tuvo que cambiarse el nombre. Afortunadamente, dado que eh, Franco estuvo ya muy avanzada de edad, logró darle la ciudadanía, porque en Bélgica incluso ya le habían retirado la ciudadanía. Entonces, Franco le dio la ciudadanía española, lo cual lo protegió después de la muerte de Franco, pues para que no
no atentaran contra él, ¿no? No trataran de extraditarlo o alguna cosa peor. Como una anécdota interesante es cómo en 1979 el Papa Juan Pablo II fue a visitar a Auschwitz. Entonces León de Greyé le manda una carta explicándole cómo era imposible que hubieran los nazis habían asesinado tantos judíos. Fue una de las cosas más tristes en las que la iglesia, pues, digamos que concedió a los judíos pues el asistir a esa farsa, ¿no? Y pues esa carta es muy famosa, está por ahí en la red, pero eso le valió para que en 1985 una judía supuestamente sobreviviente del Holocausto, llamada Violeta Friedman, pues lo demanda. Y pues desgraciadamente es ordenado pagar una multa muy importante. León de Greyé es uno de los pocos que nunca renunció a sus principios, ni tampoco renegó del apoyo que le dio a Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, incluso hasta su muerte. Entonces es una persona que vivió hasta el final fiel a sus principios. Murió en 1994 a causa de un infarto en Málaga, España, y pues el día de hoy le dedicamos este programa a esta persona, a este personaje importantísimo. Dado que somos católicos, yo encuentro muchas similitudes entre la lucha que él hizo con la lucha que podemos hacer en México. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Pues sí, que efectivamente, pues como bien marcas, uno de los grandes rasgos que existen en todos estos hombres y en todos los movimientos, pues la religiosidad, la espiritualidad, todos sean católicos, todos sean cristianos, y pues no es casualidad que pues al ver que todavía existe una resistencia férrea, a pesar de que esos poderes supranacionales que operan desde las finanzas, desde las sinagogas, desde los templos masónicos y demás, y las embajadas, pues a pesar de ello, pues la gente, ¿no?, se aferra al espíritu, ¿no? La gente se aferra a la fe. En Latinoamérica, principalmente en México, ¿no?, los cristeros, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Incluso tan es así que en la Primera Guerra Mundial todavía el último de los Habsburgo en el poder, el emperador Carlos I, pues, incluso es beato, pues eran católicos y estaban en contra de la guerra, etcétera. Fue arrastrada a Europa hacia la guerra, ¿no? Y vieron que aún así no podían mermar, no podían destruir a la Europa cristiana, ¿no? Y pues no es casualidad que años después pues llega el Concilio Vaticano II. Y ahora sí, destruyendo la fe, destruyendo la iglesia, destruyendo pues el catolicismo, pues ahora sí, ya en los 60, 70, pues empieza completamente la destrucción de Europa hasta lo que vemos ahora, ¿no? Que tenemos una selección, o sea, yéndonos ya hasta la situación más burda, ya el resultado ya final, pues esto, ¿no? Una selección de Francia donde lo que menos hay son franceses, ¿no? Pues todos son, pues, de otros países, ¿no? Entonces, o sea, no corresponde ni con, o sea, ni hablan francés, ni parecen franceses, ni profesan ninguna religión, la verdadera religión, ni nada, ¿no? Sino que son gente nueva, ¿no? Es la sangre nueva, básicamente, pues, es lo que parecería que es el mensaje que nos están dando, ¿no? Así de que, pues, esta es la nueva Europa, ese es el nuevo rostro de Europa,
y se enfrenta pues con argentinos que ellos sí son católicos, ellos sí preservan su costumbre, y no sé si se han dado cuenta, pero cada vez que, en este caso Argentina, eh, se afianza en el catolicismo o da una derrota a esos poderes, pues llega una crisis financiera más, ¿no? Caso en el último, cuando se aprobó que no se le iba a dar seguimiento a eso del aborto, o sea, que se iba a desechar las cuestiones legales del aborto, al poco, así en esa misma semana, órale, aumenta la inflación y va otro apretón de tuercas a nivel financiero. Pues sí, obviamente, o sea, los están regañando, ¿no? O sea, la idea es esa, ¿no? Así como saben que, pues, es uno de los grandes bastiones del catolicismo, que muchos arios se fueron para allá al término de la Segunda Guerra, pues hay una batalla espiritual, ¿no? Una batalla de sangre, una batalla cultural, y tal pareciera que pues sigue, ¿no? Sigue. O sea, eso es lo importante, que el católico de a pie, el pueblo verdaderamente católico, pues no renuncia, ¿no? Y esa es una de las grandes enseñanzas que nos dio toda esa generación de grandes hombres, ¿no? Disculpen si parece como burdo ese ejemplo, pero a final de cuentas esa guerra cultural pues nos lleva hasta pelearnos en esos campos, ¿no? Tal parecería que incluso hasta en las mismas escuelas el hablar bien o hablar de Dios ya es un acto de rebeldía, ¿no? Ante este nuevo establishment ideológico, cultural, pues, perverso, ¿no? O sea, así se trata. Pero pues ellos nos dieron la pauta de que aunque habían perdido 2 guerras mundiales, aún así pudieron levantarse 2 veces, y si nos dejan nos vamos a levantar la tercera o las que sean necesarias, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque es el espíritu, ¿no? Es el espíritu vital, el espíritu verdadero, que si nos acercamos a él, si nos dejamos influir por la verdad, pues obviamente, pues ahí está el camino, ¿no? Como tal, ¿no? Esa es la idea, pues. Hubo frases muy emblemáticas de León de Grellet, una que incluso no era de él propiamente, pero la hizo suya, que decía, si los buenos no combaten, triunfan los malvados. Otra que muy importante que hasta el día de hoy pues es como un lema para los nacionalistas es, mi honor se llama fidelidad. De León de Grellet se expresaba Adolfo Hitler, si yo tuviera un hijo, quisiera que fuera como de Grellet. Entonces, de ese tamaño es esta figura. Y de ese tamaño es este nacionalista que logró integrar la fe católica al nacionalismo, ¿no? Al nacionalismo belga en su momento. Y logró compaginarlo y llevar a un coherente grupo de ideas, que como tú mencionas, tiene que ver con ayudar a los distintos extractos sociales para salir adelante. Y siempre con la cuestión de la doctrina social de la iglesia. Sabemos nosotros mismos que la derecha o la izquierda son dos brazos de un mismo ente, ¿no? Es por eso que una tercera posición tiene que situarse no en medio, sino arriba de cara a Dios. ¿Sale? Entonces es muy importante mencionar esa parte. Adelante, ¿alguien más que quiera comentar algo? Sí. Adelante, Catherine. Sí, gracias. Solo quiero leer algo que él comentó. Este, dice así, los que titubean ante el esfuerzo es porque tienen adormecida el alma. El gran ideal da siempre fuerza para domar el cuerpo, para soportar el cansancio, el hambre, el frío. ¿Qué importan las noches en vela, el trabajo abrumador o el dolor o la pobreza?
Lo esencial es conservar en el fondo del corazón la gran fuerza que alienta e impulsa, que aplaca los nervios desatados, que hace latir de nuevo la sangre cansada, que hace arder en los ojos, adormecidos por el sueño, un fuego ardiente y devorador. Entonces, nada es áspero ya. El dolor se ha transformado en alegría, porque gracias a él nos damos más por entero y el sacrificio nuestro se purifica. León de Grel. Y ya nada más a esto me gustaría pues decir que pues sí, realmente muchas personas quieren separar como la parte espiritual con la parte material, pero siempre van de la mano. Eh, de hecho, pues mucha gente que ya no cree en Dios, que ya, ya no cree en la fe verdadera, pues vemos que creen en cosas absurdas, ¿no? Y aparte su vida pues no tiene sentido realmente. Mucha gente pues no encuentra la dirección, la guía de su vida porque se aleja totalmente de Dios por despreciar todo. Al final termina perdida y pues haciendo de su vida pues prácticamente una vida animal, igual que los animales sin sentido, nada más comer y dormir. Y, y toda esta lucha, toda esta valentía que vemos en hombres como él, pues va de la mano siempre de lo divino, de no nada más el aspecto material de las cosas, que en su frase lo dice, ¿no? No es algo material, no queremos ganar, pues cuánta gente vemos que tienen mucho dinero y aún así es infeliz, ¿no? Porque realmente no están con Dios, están completamente alejados y pues su vida, si conocieran a Dios, pues sería completamente diferente. Y las luchas valdrían mucho la pena y para ser mejor como humanos, ¿no? Creo que él y todos los personajes de los que hemos hablado tienen eso, que siempre buscan al final la santidad. Ahorita lo verían como la perfección, pero en realidad sería la santidad. Mira, has tocado un punto importante. El ambiente o la situación que tenemos ahorita es el producto de los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? Esos aliados es lo que han provocado y es esa degeneración que ha ido paulatinamente degenerando y llegando al punto en que el grueso de la población ya es, digamos, anticristiana, ¿sí? Y no digamos ateos, porque algún pequeño porcentaje se definirá como ateo, pero una parte muy importante ya es anticristiana, ya incluso está en contra, porque como dice mi camarada Hedrick, o sea, ya el mencionar a la Iglesia Católica, el mencionar el, 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 el que nosotros promovamos nuestra fe, ya es ofensivo para muchos, ¿no? Entonces, pero eso es lo que está promovido por los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pero otra parte de la población, que entre comillas es cristiana, se divide en dos bandos también. Unos que dicen, pues hay que poner la otra mejilla, ¿no? Hay que ser buenos, no podemos estar peleándonos. Y la otra sección de cristianos, como León de Greyé, que luchó toda su vida. A pesar del desprestigio, a pesar de perder sus propiedades. O sea, yo pienso que eso es lo más importante que él aprendió en la guerra cristera. En la guerra cristera abandonaron sus tierras, abandonaron sus casas, sus tierritas, su ganado, por ir a luchar por Cristo Rey, por dar la vida por lo que era correcto. Entonces él a partir de ahí
da el 100% en cada etapa de su vida que le tocó vivir. En la Segunda Guerra Mundial, él fue condecorado precisamente por eso, porque él siendo primero soldado raso, pero después ya siendo oficial de su ejército, se lanzaba al frente, empujaba a sus soldados no a la retaguardia, sino que al frente de batalla. ¿Por qué? Porque él aprendió esa parte, de ese sector católico en pie de lucha, es de lo que él aprendió. Y él logró lo que logró en la Segunda Guerra Mundial gracias a eso. Y en la parte de que le tocó vivir de exilio, le tocó impulsar una segunda generación de nacionalistas que ahorita ya nos están dando a nosotros la estafeta para continuar. Pero nosotros no podemos ser nacionalistas tibios o nacionalistas o muchos incluso ateos o satanistas. No, tenemos que estar en el contexto de México, en el que la fe verdadera es la católica. Entonces, bebamos de esos principios para impulsar un nuevo nacionalismo en México. Adelante, Hedrick. Y voy a comentar algunas de las notas que él mismo escribía. Él dice, nosotros, bueno, él también, Stalin manifiesta su intención de entrar en la guerra en el momento en que Hitler y las potencias occidentales se hayan aniquilado mutuamente. Stalin tenía mucho interés en hacer tiempo y dejar que otros pelearan primero. Dice, he leído sus planes militares y he visto cómo algunos de ellos fueron concretados. Para 1941, los 10.000 tanques de Stalin habían aumentado a 18.000. Al año siguiente habrían sido 32.000, 10 veces más que Alemania. La Fuerza Aérea también hubiera estado 10-1 a favor de Stalin. Pues sí, efectivamente, ¿no? Lo que en algún momento los rusos entendieron como ese pacto Ribbentrop-Molotov, pues básicamente ellos lo entendieron pues como eso, como un armisticio, ¿no? En el cual eh, pues dieron rienda suelta a su industria militar, cosa que generalmente no aparece en los libros de historia, ¿no? Que, bueno, que esa gran producción desmedida que hicieron los norteamericanos y los soviéticos mientras toda Europa se estaba suicidando, con una guerra abierta, pues los dos grandes vencedores pues estaban pues detrás de sus pactos de paz, pues armándose hasta los dientes, ¿no? Y pues obviamente pues, sabemos cómo terminó ello, ¿no? ¿Por qué traigo a colación esto? Bueno, pues porque pues remarcar, ¿no? Cómo es desigual lo que se cuenta en la historia, ¿no? Y todos los que en algún momento pudieron escribir al respecto, pues lo evidencian, ¿no? Otro caso, pues es el mismo Ribbentrop, ¿no? Cuando él habla su testamento político, él dice, yo como ministro del exterior, pues le aconsejé al Führer, o sea, no atacar o posponerle el ataque, ya que pues obviamente pues era una gran trampa, ¿no? De los ingleses y franceses que añoraban pues, la guerra, ¿no? Y mandaron pues a su oeste, a su país satélite que era Polonia en ese entonces, pues para provocar a los nazis, ¿no? Así lo hicieron con los serbios para pues hacer enojar a los austriacos y así, ¿no? O sea, son pues, banderas falsas, ¿no? O les mandan a sus satélites a provocar a sus verdaderos enemigos para así tener un casus belli, ¿no? Entonces, pues siempre hay que releerlos, ¿no? Él habla junto con varios de los líderes nazis que pudieron sobrevivir, pues hacen recopilaciones de hechos y siempre es válido pues releerlos, ¿no? Entonces, pues sí, eso es muy importante. Otra de las anotaciones que resalto habla sobre en economía. Dice, la cooperación entre las clases significa que los capitalistas nunca más tratarán a los obreros como meros factores de economía, aunque obviamente, digamos, ya fuera de la cita, pues sabemos que también apoyaba pues, a los pequeños y medianos productores, ¿no? Y la idea era pues, lo más fácil, lo más entendible. Eh,
todo o mucha parte del nacionalsocialismo se basa en la producción de valor, está sostenida sobre el patrón trabajo, así como productor de valor, ¿no? Y pues de eso se trata, ¿no? O sea, el pueblo como en un acto de sobrevivencia y atendiendo a ese mandamiento previo de pues tendrás que sudar eh, para producir los bienes, tu alimento, tu sustento y demás, pues trabajando, ¿no? Produciendo. Eso es lo más santo incluso, ¿no? Por eso es que religiosamente pues se tiene que estar en contra de pues, todo lo que es la usura y demás, pues porque es riqueza obtenida sin trabajo, ¿no? Riqueza gratis, ¿no? Y riqueza mala vida en general, ¿no? O sea, en términos morales, pues por eso es que se les ha perseguido tanto, porque pues, realmente alguien decía, ¿no? La arma de destrucción masiva financiera, pues es la tasa de interés compuesta, ¿no? Y ya sabemos a quién nos referimos, ¿no? Así es. Adelante, ¿alguien quiere comentar? ¿Alguien? Pues prácticamente sería todo por hoy, señoras y señores. Lo que apuntas es muy interesante y da pie para otro programa, Hedrick, porque es muy amplio, ¿no? O sea, ese incremento impresionante de tanques, de aviones de Rusia no se entiende, como lo menciona Salvador Borrego, no se entiende sin la producción y envío de todos esos implementos y esos armamentos desde los Estados Unidos. Entonces, pero eso da para otro programa muy interesante. Considero que también una de las hazañas más importantes de la Segunda Guerra Mundial fue, pues, prácticamente la guerra relámpago que emprendió a Alemania. Es decir, ahora sí que si lo vemos desde los ojos de Ribbentrop, pues sí, o sea, a lo mejor fue para él prematuro haber entrado a la guerra, pero pues estaban masacrando a los alemanes en Polonia. Entonces el mismo Adolfo Hitler dice, ¿qué podía haber hecho? O sea, estaban acabándolos, estaban matando a la gente. Entonces, pues cuando decide invadir a Polonia, pues para proteger a los alemanes que se habían quedado de aquel lado de la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Entonces, muy interesante. Tiene la historia muchos recovecos que son interesantes de platicar. La figura de León de Greye, entonces, es una de las más importantes del siglo XX, considero yo. Y así es. Bueno, De hecho, déjame nada más comentar una de su libro que dice Las armas ardiendo. Él habla, de hecho, básicamente, pues es todo un relato, pero básicamente está a un punto de casi de poesía, ¿no? Para ver cómo piensa un nacionalsocialista cuando habla sobre, dice, el poder de la alegría. No lo voy a leer todo, sino solo 3 líneas. Dice, ser feliz y vivir son una misma cosa. No ser feliz es dudar de nuestro cuerpo, del calor de nuestra sangre, del fuego devorador del corazón, de la claridad del espíritu que inunda nuestro ser. Básicamente, ya fuera de la cita, pues mientras sigamos respirando, tenemos y podemos ser felices, tenemos y podemos conocer a Dios, y tenemos y podemos pues seguir en la lucha, justo como lo hicieron pues todos ellos, ¿no? Así, y es nuestra posibilidad, nuestro derecho y nuestra obligación, porque pues esa es nuestra vocación, ¿no? Así de sencillo, nuestra vocación natural y espiritual. Así es. bueno, pues señoras y señores, muchísimas gracias por escucharnos. En la semana estaremos comentando cuáles van a ser los siguientes programas para los siguientes 4 semanas. 4 semanas. Entonces, pues el día de hoy hablamos de León de Greye y pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Hedwig, Rosaura, Kathleen, Andrés, Mirna. Muchas gracias a todos. Que pasen una buena semana. Muchas gracias a todos los que nos hacen el favor de escucharnos y atenderlo. Va a comentar algo, Kathleen. Kathleen. 2 minutos tenemos. No, perdón, me equivoqué. Muy bien. Ok. Pues bueno, Rosaura, adelante. sí, muchísimas gracias, de verdad, felicidades por estos estupendos programas. Yo los felicito ampliamente porque se requiere de esto que ustedes están haciendo. Y también sería bueno que lo aterrizaran un poco más a qué podemos hacer conforme a su experiencia, su lectura y todo, cómo podemos aterrizarlo para que cada día se una más la gente a este tipo de programas. No sé si tengamos que buscar alguna frase poderosa y atraerlos, porque conocer la verdad, pues ya sabemos que nos va a hacer libres, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar en eso. Yo por mi parte voy a trabajar en eso para invitar a un poco más de personas que se unan a ustedes, se unan a este grupo. Y de verdad, muchísimas felicidades. Los temas que están tocando son sumamente importantes e interesantes. Felicidades a quienes están como ponentes y yo sigo a sus órdenes. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.